comercializables, que lo hemos ya encontrado. Y ahí tenemos casos donde hay estudiantes que hacen todo. Él llega con su propuesta y su profesor es sencillamente su director, simple director. Y ahí sí te digo, no solo esto es de él, sino todo el desarrollo es de él. Y han habido estudiantes que nos dicen, no soy capaz de sacarlo adelante. Agradezco que tuvimos 2 casos, estamos con uno, usted colabóreme para hacer la protección y demás, y vamos juntos, y establecimos unos valores, y estamos negociando, y estamos sacando esto juntos. Y en otro lo apoyamos para asistir a convocatorias, donde nosotros, pues, esto suena un poco feo, pero desde mi oficina sí creo que lo puedo decir, un poco son business, son negocios, decir, ok, la universidad te está apoyando, te está dando un respaldo, te está ayudando a proteger en Estados Unidos, te está dando, esto puede estar, me das una participación de tanto. Igual, si ves que consigues un inversionista muy grande, la universidad cede, digamos, te entrega para que esto no sea, digamos que hacemos, no, tratamos de que sea gana-gana, pero no para obstaculizar. Puede llegar alguien que dice, mire, yo lo quiero todo, no quiero la universidad, perfecto, pero entonces denos nuestra partecita y se lo lleva todo, pero ya lo hemos hecho y así lo tenemos previsto, pues ya lo estamos haciendo. Yo no sé si usted nos pudiera contar, a mí me interesa mucho eso de los inversionistas, o sea, la universidad tiene distintas escuelas, sí, facultades, los inversionistas pues obviamente supongo que son personas que tienen conocimiento en cada uno de esos campos. ¿Cómo trabajaron, cómo consiguieron ustedes en uno de esos proyectos esos inversionistas? ¿Cómo fue la negociación con ellos? Conseguir inversionistas, sobre todo temáticos, es un poco lo que es más complejo. Normalmente uno lo hace, algunos que hemos conseguido, la verdad, ha sido también gestión del profesor. Vamos que eso no podemos negarlo, que también ha sido gestión del profesor y ha sido gestión nuestra donde uno va yendo, va indagando y como hay, ahora hay mucha dinámica de ruedas de inversión con fondos familiares que a veces son los más difíciles, digamos, pero eso pulula mucho en el país, hay mucho recurso allí, aunque uno no lo crea, y esos están buscando como invertir en cosas diferentes, entonces, y muchos de estos tienen empresas familiares de los sectores donde uno quiere trabajar, donde uno se puede acercar. Entonces, porque ir a las grandes compañías es muy difícil, digamos, en esto de fitofármacos, pues irnos a Merck, además porque no nos interesan ellos, digamos que hay un tema filosófico que también tiene la investigadora y dice, yo no voy a entregar esto para que vender algo, para que alguien me lo entregue a Colombia y tenga un valor exorbitante, yo quiero hacerlo en el país y con gente del país. Entonces, hemos hablado con empresas farmacéuticas familiares, que tienen estas posibilidades y nos han contactado con otras empresas incluso a nivel internacional. Lo que pasa es que lo primero que nos dicen es, condición, instalarse en Estados Unidos. Esto es, digamos, si queremos conseguir recursos para esto. Y en otros casos lo estamos haciendo con empresas del sector muy desarrolladas colombianas. La verdad estamos primero golpeando instituciones colombianas, porque vuelvo y digo, el que inversionista que no está en el país rara vez invierte en Colombia si no tiene la tecnología al lado y no la está mirando cada mes. Entonces lo que hemos estado haciendo es mirar quiénes son los grandes donantes también, porque uno también ahí encuentra cosas interesantes, es sencillamente golpear. Las universidades normalmente tienen donantes importantes, tienen personas que son donantes importantes, entonces casi de alguna manera pedirle permiso al rector, oiga, estos son donantes, pero queremos buscarlo como inversionista, podemos ir a golpear, entonces ya con uno estamos trabajando, porque lo que ha donado pues es mucho más alto que lo que nosotros queremos como inversión, entonces es un poco eso. Y además otra cosa que hicimos que vale la pena tenerlo es que estructuramos para cada iniciativa empresarial un board de emprendimiento, es decir, son personas conocedores del tema que los tenemos con 2 miradas y ellos lo saben, para que nos asesoren, porque a veces uno le dice al profesor, aquí esto está mal, esto no puede ser así, pero uno no es par. Ellos dicen, pues ustedes no trabajan en la empresa, pero llega un inversionista que es empresario y dice, aquí esto está mal, aquí yo veo esto, lo mismo que le decimos nosotros, pero se le dice a alguien mucho más experto que nosotros, lo entienden, pero ellos están con una mirada de posibles inversionistas, entonces ellos están ahí como asesores, pero también están teniendo la información de primera mano para ser inversionistas, y ya hay 2 que dicen, en el momento en que esto esté en esta fase,
yo quisiera conversar con ustedes, pero con otra figura. Nos toca golpear, eso es un tema de golpear muchas instancias. Y la universidad está tratando de montar con otras organizaciones un fondo. Buenas tardes. Sí, mira, una pregunta con respecto a la participación de los estudiantes en las spin-off. Cuando un estudiante hace parte de ese equipo de socios, las participaciones son, o ustedes cómo lo han manejado, digamos, el estudiante puede participar en recursos y también poniendo su trabajo como parte de esa primera cuota económica que debe dar, o cómo lo manejan internamente. Intentamos hacerlo, pero vimos que eso no es conveniente. A ver, sobre todo para el tema de cuantificación. Los estudiantes participan. Sencillamente lo que nosotros le decimos al profesor es hagamos una distribución digamos, de aportes desde el principio. Y ellos colocan, entonces el profesor dice, participar, y hacemos una tablita, participaron estos y estos, su aporte es tanto, entonces al final sale del 100, participó un 10, un 5, un 15. Entonces uno dice, ok, la universidad dentro de su directriz dice que da regalías. Hablando de licencias, de la recolección, ya el tema de participación accionaria lo tienen que definir ellos, no somos nosotros. Pero ya en el tema de regalías, nosotros sí le ayudamos a los profesores para evitar problemas futuros, es de cómo distribuir ese 30% que la universidad da de regalías a los inventores para su bolsillo. Entonces, hacemos es que ellos firmen y que lleguen a ese acuerdo. Y a veces entra gente nueva. Entonces, le decimos al profesor, usted ya tiene que ir evaluando esto, porque nosotros negociamos con usted, pero no tenemos, porque a veces dice, es que tal persona me ayudó en tal sitio, yo no lo tengo registrado, es que nos pasó en un proyecto, es que este señor me hizo, yo no lo tenemos registrado en ningún documento que diga que él hizo esto, te toca a ti resolverlo. Nos pasó esto con otro proyecto hace poco, que porque ese muchacho, por ahorrarme en el proyecto, yo no le quise pagar y él como quiere ser emprendedor lo puso. Perdóname, pero en el proyecto que te financió la universidad había un monto mensual para entregarle a un estudiante. ¿Tú no se lo pagaste? Es tu problema, no es nuestro. Lo tienes que resolver porque yo no tengo un documento que me certifique que él estuvo ahí. Además, es muy difícil tener una persona que dentro de la universidad ponga su tiempo cuando hay unas normativas de ARL y demás. Si no hay un contrato que medie, no lo podemos hacer. Digamos que es más difícil, es muy difícil y no es recomendable hacerlo porque muchos van a decir, es que yo hice, yo estuve, no, es que todo hay que dejarlo por escrito. Mira, y en la última lo que vimos al profesor con este proyecto, que son 8 chicos, es, ok, aquí está la participación, que es lo que le corresponde a ustedes, porque al final todo se vio que era la universidad, pero ustedes tienen un 33% de regalías. El sancocho allá, ustedes lo resuelven, eso no es nuestro problema, y los chicos además ya tenían firmados contratos de sesión. Entonces, importante definir contratos de sesión y participación, pero que quede registrada en un documento y que haya un aval institucional, porque hoy estás tú y mañana dicen que la señora que le colaboró lavando la pipeta, la señora… No, mira, esto es muy complicado. Además, porque los profesores son muy agradecidos. Nosotros tenemos una tecnología espectacular que la vamos a sacar con el Hospital San Ignacio. ¿Sabes cuántos inventores había inicialmente? 20. 20. Una tecnología, ay, qué pena, Juan Pablo, yo ya voy a acabar. No, 20 es mucho. Y empezamos a trabajar con ella y ¿qué hizo? No, es que hizo. ¿Tú crees que esto es lo que está escrito en esta patente que vamos a explotar? No, no es. Entonces él sale chuleado, no es. Entonces toca trabajar mucho con los profesores porque ellos quieren agradecerle a todo el mundo esos logros y además porque hay un tema de por medio también, es que gracias a una patente pueden tener un muy buen puntaje para su escalafón. Y eso lo estamos cambiando en la universidad en este momento. Entonces, claro, habían 3 profesores, ahora dicen otros 3, y ustedes me disculparán si hay profesores acá, mira, yo te colaboro, entonces pongámonos, claro, somos 6, entonces me van a dar 200 puntos, 1000 puntos. Mira, en esto uno puede pervertir un poco el mercado si no es muy juicioso con eso. Okay. Muchísimas gracias, Fanny, nuevamente. Vamos a dar entonces continuación al programa con la segunda conferencia de la tarde titulada Condiciones normativas que habilitan la creación de empresas spin-off a la luz de la Ley 1838 del 2017, junto con los mecanismos para la protección de la propiedad intelectual de los productos que configuran el portafolio de la spin-off. Esta conferencia será dada por el doctor Luis Ángel Madrid Berroterán. Él es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Derecho Económico Internacional de la Universidad de Warwick, magíster en Leyes de London School of Economics y especialista en Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes.
docente investigador de la IAN, Escuela Internacional de Administración y Marketing, director de la especialización en Derecho a la Propiedad Intelectual de la misma universidad. Ha sido asesor del director de Relaciones Comerciales y de ministro de Comercio, Industria y Turismo, asesor de la Subdirección de Importaciones y jefe de la División de Registro de Importaciones, consultor en Propiedad Intelectual y en Derecho Económico Internacional. Bienvenido, doctor Madrid. Muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Por supuesto, esta intervención no será tan interesante como la de Fanny. Gracias, Fanny. Chao, chao. Con Fanny nos conocemos desde su época de Colciencias y la mía en el Ministerio de Comercio. Es para adelantar, ¿no? Y soy testigo del trabajo formidable que se ha venido adelantando en la Javeriana, y se lo comentaba justamente al doctor Eduardo Muñoz hace un minuto. Ese trabajo, o el trabajo que se ha hecho allá, lo he visto desde el comienzo de una fase muy primaria hasta la fase en que están llegando en este momento. La parte que me ha correspondido, o me ha pedido Juan Pablo conversar, y va a ser una intervención bastante breve sobre la ley 1838 expedida el año pasado, que soluciona unos problemas creados un poco al interior de Colombia, tanto las inflexibilidades o de las que adolecemos las universidades colombianas, tanto públicas como privadas, para poder entrar dentro del mundo de las spin-off. Esa es una ley muy reciente, una ley que no ha tenido mayor desarrollo, apenas hay unos atisbos, la Javeriana ha empezado a trabajar en ello, algunas otras universidades, se ha intentado incluso formar una especie de colectivo que reúna esos trabajos, y esos emprendimientos que se han suscitado con esta modalidad. La agenda que voy a desarrollar repito, unos minutos bastante breves son estas tres cosas. Primero, un poco de contexto para entender de dónde viene esta norma. Segundo, qué dice la norma, y algo muy breve sobre las condiciones de propiedad intelectual que son propias de esta modalidad de asociación. Primero, antecedentes. Curiosamente, en Colombia tenemos dos, y quizá estuvimos a punto de tener tres tipos de políticas de innovación, desarrollo y tecnología. El primero es un famoso COMPES, el COMPES 3582 del año 2009, donde se establece la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Curiosamente, ese es el COMPES que aún está vigente. Se intentó reformar más o menos en el 2016, un COMPES que yo siempre lo he llamado como el COMPES fallido de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero curiosamente en el 2009, en ese primer COMPES que se tiene allí, no se menciona la palabra spin-off, no hay ninguna referencia a la materia. Es decir, es como si el país en ese año, y estamos hablando apenas de 9 años atrás, y los formuladores de política pública no tuviesen la dimensión de la importancia y el interés de esa figura que dentro de esta parte del mundo, aquí en América, el hemisferio americano, la llamamos spin-off. En Europa se conoce más como spin-out, de alguna manera son palabras equivalentes. En este COMPES nuevo, el 3866, que es una política, ya en el gobierno Santos, la Política Nacional de Desarrollo Productivo, se hace una mención muy somera, muy rápida, se habla curiosamente de los spin-off de carácter corporativo, es una opción, digamos que muy criolla, muy nacional, no se conoce en ningún otro lado, está ahí, y la verdad es que no tiene mayor impacto, mayor dimensión. Sin embargo, fue justamente la OCDE, y este tema que lo tenemos tan presente en estos días, a raíz de las dificultades que Colombia ha tenido para entrar a la OCDE, es la OCDE justamente la que pone el punto en la llaga. Desde el primer momento la OCDE empieza a cuestionarse de las inflexibilidades y problemas que Colombia tiene para estructurar una política apropiada de innovación. Y entre las cosas que menciona, las recomendaciones, o algo evidente que aquí señala, es cómo Colombia, y ese es un punto que creo que el propio presidente de la República reconoce que es otro de los faltantes importantes de su administración, y es que Colombia no ha podido superar, no ha podido llegar a un valor apreciable, un porcentaje apreciable de gasto en innovación y desarrollo. Para el 2019, el próximo año, cuando conmemoramos los 200 años de la
independencia, la batalla de Boyacá, se pensaba que el país, que Colombia, iba a gastar 1% de su Producto Interno Bruto en I+D. Nos falta un año y seguramente vamos a estar a un 20% de lo que se esperaba que fuera nuestro gasto en I+D. Esta cifra que nos pone la propia OECD es bastante optimista. 0.2%. Parece que la cifra es realmente 0,16%. Lo preocupante es que estamos a puertas de entrar a la OECD y nuestro nivel de gasto, de inversión en I+D, escúcheme, es 10 veces menos del estándar internacional. Como ustedes ven acá, la OECD está gastando más o menos 2.4, o los países OECD tienen un promedio de 2.4, nosotros tenemos 0.2%. O sea, estamos bastante lejos. ¿Qué es una de las recomendaciones justamente que hace la OCDE? Bueno, si ustedes por allí no pueden trabajar, hagan un cambio en esa modalidad de explotación de la propiedad intelectual en las universidades. Ciertamente, el régimen imperante, y así ocurrió en el mundo hace 40, 50 años, por supuesto Colombia todo llega bastante tarde, mi estadística es que aquí todo llega con 20 años de retraso, en esto estamos más o menos con unos 40 años de retraso. La modalidad mundial, como el mundo se está moviendo, es del licenciamiento al spin-off o spin-out, como le queramos decir. Nosotros aún seguimos más o menos en el licenciamiento con ganas de entrar a entender qué es esta cosa. ¿Qué problema jurídico teníamos? En Colombia, detrás de cada problema hay un problema jurídico. Ese es el país fundado por los abogados seguimos siendo la especie dominante, infortunadamente. En algún momento tenemos que salir del panorama, ese será un día maravilloso en que ser abogado no sea importante en este país. Pero justamente claramente los problemas aquí son jurídicos. ¿O qué problemas jurídicos teníamos? Dos problemas de índole y corte nacional, corte doméstico. Primero, las universidades, o más bien, al ser empleados públicos, los profesores de las universidades públicas se enfrentaban a una doble prohibición que ustedes las conocen bastante bien. Lo primero, usted no puede celebrar contratos con otras entidades públicas. Segundo, usted no puede recibir más de una asignación del Tesoro Nacional. Salvo dictar clases, eso sí no hay problema. Si usted es profesor de, no sé, la pedagógica puede dictar clases en la distrital y no habría ningún problema. Pero si usted va a percibir o invertir o ser parte de ese mundo que nos señalaba Fanny Almario, pues claramente usted no podía. Estaba absolutamente inhabilitado. Entra una cosa que se llama el RIP, el régimen de inhabilidades, impedimentos y prohibiciones. Una cosa absolutamente terrible, espantosa, inquisitorial, a la cual uno no se podía enfrentar si era empleado público. Pero segundo, nosotros, universidades privadas, Sergio Arboleda y demás, también teníamos un problema. Nosotros no podíamos invertir en actividades, o más bien hacer lo que se llama las ESALes, también a los colombianos nos encantan esas siglas, entidades sin ánimo de lucro. No podíamos a nuestro lado crear o participar en actividades lucrativas directamente ni a través de asociaciones con nuestros investigadores. O sea, esos dos problemas eran los problemas que tenía que remontar la normativa colombiana. Curiosamente, la ruta, como lo señalaba Fanny decía, oiga, apenas hace 9 años empezamos a debatir el problema. Yo pensaría que ni siquiera hace 12 años, más o menos por allá en el 2012, o sea, estamos a 6 años atrás. La Universidad de Antioquia empieza a hacer rodar la bola. Y es muy interesante, como una universidad crea el momento, o sea, crea el impulso para debatir el problema. Crea este foro, o más bien convoca este foro, un foro provocativo. ¿Pueden las universidades públicas participar o crear spin-off? 2012. Al año siguiente, esta convocatoria, o más bien esta pregunta o esa bola que echa a rodar la Universidad de Antioquia, se transforma en un debate importante, un debate que congrega 16 universidades muy sólidas, de mucha investigación y de mucha preocupación, siendo por supuesto la Universidad de Antioquia pionera en ello. Se crea un grupo gestor. Ese grupo gestor el año siguiente se asocia, el grupo gestor señala a la Universidad de Antioquia como líder
y como ejecutor de un contrato con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia a efecto de establecer qué tipo de modalidades podían crearse, dónde había que activar las normas jurídicas para superar esos, si se quiere, fallas, ya no de mercado, sino fallas jurídicas, para poder crear spin-off en el país. Se creó una hoja de ruta, hay una serie de talleres, primero en Medellín, en el 2015, Bucaramanga en la UIS, y ese mismo año en la Universidad Militar Nueva Granada, que también tenía el mismo problema. 2015 se presenta el primer proyecto de ley, es un proyecto de ley que se aprueba en Cámara, fenece, no tiene millaje en el Senado, al año siguiente se logra presentar y en el 2016 arranca realmente lo que sería la ley 1838, que como ya los mencioné, se aprueba por el Congreso y se sanciona por el presidente en el año pasado, 2017. Hay una cosa interesante, ¿cómo se define un spin-off? Es lo primero que nos presenta la ley. Oiga, ¿qué es un spin-off? En la ley hay una definición. En el COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación, ese COMPES que no fue, que entre otras, Pascual, ese COMPES creo que lo fulminó Moisés Wasserman con una carta, el rector de la Universidad Nacional, que no estuvo de acuerdo y varios otros opinadores muy importantes del país se adhirieron a lo que Moisés Wasserman dijo. Eso acabó con ese COMPES. Este COMPES fallido menciona algo muy interesante, decía, oiga, es que el spin-off es, bueno, un modelo de negocio que nace de otra empresa ya estructurada, primer punto. Segundo, se deriva generalmente, y eso es interesante, de una universidad o de un centro de investigación. ¿Qué más nos decía? Bueno, esto facilita, busca contribuir al ámbito empresarial, etcétera. Eso no, quizás es relevante, pero no para este asunto. ¿Qué nos dice aquí? La ley que nos señala. Primero, se aparta de lo que el propio COMPES anterior decía, el COMPES fallido, y prescinde de los centros de investigación. O sea, el spin-off solamente viene o vendrá de universidades, o para ser más preciso, de instituciones de educación superior. Ustedes bien saben que hay varias modalidades de IES, entre ellas estamos las universidades. Y es una cosa muy particular, uno a veces cuando lee esta norma y por supuesto el sesgo de abogado es aburrido y de investigador peor, uno empieza a ver que cada artículo más o menos parece escrito por alguien diferente y aprobado en un país diferente. En algún momento se habla de empresas de base tecnológica, en otras se habla de spin-off, otras de empresas tecnológicas. Eso es un poco y es curioso, esa creatividad jurídica se da como en los 4 o 5 artículos que tiene la norma, no tiene más, pero en cada uno de ellos parece que lo hubiera escrito alguien distinto y lo hubiera aprobado un congreso diferente, pero bueno. Se habla de empresas basadas en conocimiento, luego se habla de spin-off, luego se habla de empresas de base tecnológica. Uno termina asumiendo que hablan de la misma cosa, asumamos que es de lo mismo. Nos dice, oiga, son empresas que se basan sobre todo en conocimientos protegidos por la propiedad intelectual. Cuando uno revisa países, Inglaterra, que es un país que para mí es referencia en esto, es un país que por lo menos lleva la cuenta de cuántas spin-off hay más o menos como unas 200, 300 spin-off de las grandes universidades. Justamente hablamos ahora con un colega, hay 6 universidades que tienen promedio entre 60 y 150 spin-off, siendo la universidad, curiosamente la universidad que más se ha movido en eso, Oxford, Cambridge es la segunda, son universidades que tienen de 100 spin-off en adelante. Allá se habla de una manera mucho más sencilla y se dice, mire, es un venture, o sea, es una actividad, ¿cómo traduciríamos venture, Eduardo? Actividad de riesgo, sí, ellos tienen claro que esto está sometido al ALEA, está sometido al mercado y con los riesgos que esto significa, que recibe propiedad intelectual bien por licenciamiento o bien por lo que se llama asignación, o sea, cesión. Aquí nosotros nos metimos en otras cosas. Aquí la definición es mucho más compleja, gestados en el ámbito de las universidades, resultado de actividades realizadas por el respaldo, etcétera, etcétera. Un poco lo que Fanny nos señalaba. Pero en todo caso, esta es la definición que nos trae la ley 1838. ¿Cómo resuelve el problema? Yo les señalé a ustedes que hay un problema en universidades públicas y privadas. Para las universidades, somos nosotros. Podemos crear empresas spin-off.
Y me gusta esto, en una frase muy sencilla nos dice, oiga, ustedes pueden hacerlo. No ven comprometida su actividad. Si esa es la definición, ustedes pueden crear spin-off. Y podemos hacerlo con o sin, como aquí se señala, particulares. Y los particulares estamos hablando particulares, tanto sus profesores como incluso terceros pueden participar a través de cualquiera de estas modalidades, o bien con personas jurídicas o creando personas jurídicas o con convenios especiales de cooperación. Aquí me falta algo, aquí nos hace una jugarreta los proyectores, pero ahí se dice para el problema de los docentes e investigadores, o sea, los que son funcionarios públicos, aquí estamos en una universidad privada, pero ciertamente aquí se señala que pueden formar parte de ellas o hacer parte, crearlas, como sea, y podrán ser partícipes de los beneficios sin ser culpables de ese terrible crimen que veíamos antes, que era recibir doble asignación del Tesoro Público. Y además algo interesante, que es para nosotros también, sin que esto configure factor salarial. O sea,